arriba tienen algo que dice, ¿cómo? No, puse a grabar. Ok, si no, arriba, a la derecha, arriba de todo, dice vista. En vista, lo que dicen es salir de pantalla completa. Entonces van a poder ver a la gente arriba, los que hablan, y pueden ver todo lo que está escrito en el PowerPoint. Pues si no, me parece que las caritas de las personas les tapan parte de las letras del PowerPoint. Cualquier duda, me contactan por WhatsApp. O sea, yo lo tengo al costado, lo que vos dijiste, yo tengo algunas caritas al costado, vos decís que eso no es bueno. No, si vas arriba a la derecha, te aparece un cuadradito que dice vista, ¿Sí? ¿sí? Ahí lo tocas y te va a salir, tocas la opción de abajo que dice salir de pantalla completa. Entonces se te hace un poco más chica la pantalla y se te ponen todas las caritas arriba, entonces podés ver la pantalla completa. Perfecto. Acá están preguntando si con el celular se puede ver igual, y la respuesta es que sí, que se puede ver igual. Y lo que pasa es que con el celular no se pueden ver todas las caritas, pero se puede ver la presentación. Claro. Ahí tienen que poner nada más que pantalla del hablante, y bueno, van a ver el que habla y van a ver el PowerPoint. ¿Algo Bueno, más? acá arrancamos con la licenciada Liliana Quitay. Lili, todo tuyo. Bárbaro. Están entrando todavía más personas, ¿eh? Sí, yo me ocupo, no te preocupes. Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenos días a todos, todos. La verdad que hoy nos tocó un día lindo para estar en Zoom, con esta lluviecita, con que está todo nublado, así que bueno, el universo nos acompaña en esta tarea que estamos realizando con mucho amor y con mucho cariño, todo este equipo de Vivir Livianos. Hoy el tema es un tema que realmente creo que cabe justo en el momento que estamos atravesando, y que tiene que ver con una pregunta que es el título de este encuentro, que es: ¿sabés que con nuestra mente podemos fabricar nuestra propia vacuna personal? Así que, Estrella, pasa la primera diapositiva. Este va a ser un encuentro así, donde va a haber texto y imagen, gracias a Eugenia, que sabe mucho de estas cosas. Y hay muchas de las preguntas que nos estamos haciendo, y que justamente la primera es esta: con nuestra mente podemos generar una vacuna personal, y este es el tema que vamos a ir desarrollando. Otro de los temas que es muy interesante y que no toda la gente lo sabe, es que el cerebro no reconoce la diferencia entre lo real y lo imaginario. Y esto es sumamente importante, porque entonces uno lo puede utilizar a su favor. También, como vimos en el encuentro primero en el mes de marzo, con nuestra mente podemos mejorar nuestras defensas anímicas, ¿cierto? También físicas, como lo vimos. Y un tema sumamente importante es que, cuidando nuestros pensamientos tóxicos y generando emociones y representaciones positivas, podemos sentirnos mejor. La siguiente, Esther. Bueno, hoy vamos a aprender muchas cosas. En primer lugar, vamos a aprender qué es el autocuidado y la autogestión. Pero esto no lo vamos a ver al principio de la reunión, lo vamos a ver al final. Porque que yo lo planteé al principio queda ahí, pero cuando uno empezó a escuchar todo lo que uno tiene, todo lo que tenemos para brindarles a todos ustedes, de lo que es la información, entonces uno va a comprender más profundamente por qué es importante fundamentalmente el autocuidado y también la autogestión. Y otra de las cosas que vamos a estar aprendiendo, que esto es grandioso, que nuestro verdadero poder es sanador y es interior. Así que hoy, bueno, adelante, Estre. En primer lugar, quiero decirle que somos seres integrales, que cuerpo y mente somos una unidad. Históricamente los humanos no lo vemos así, porque siempre nos
concebimos como separados. Como que la mente va por un lado, que va por el otro, ¿no es cierto? Y en realidad somos todos uno, no estamos separados, no estamos para nada separados, todo está integrado, ¿no es cierto? Entonces también vamos a estar aprendiendo qué es un pensamiento, qué es una representación, y acá como vemos en esta imagen, mente, emociones, sistema endocrino, sistema nervioso, sistema inmune, y todo nuestro cuerpo, todo, somos una unidad. ¿No se me escucha bien? ¿Me están diciendo que no se me escucha bien? Pregunto. Me acerco un poquito al micrófono, ahí está mejor, ¿me escucha mejor? Sí. Sí, mejor. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Entonces, la primera idea fuerte y de fuerza es que todo, antes de ser, es idea. Todo. Porque todo lo creado por el hombre, antes fue imaginado, intencionado, pensado, diseñado y fundamentalmente materializado. Entonces todo nace de un nivel mental, de un nivel invisible. Y este nivel invisible y mental da origen a un nivel material y visible. Y la imaginación, que es, ya vamos a hablar un poquito más de ella, crea realidad, porque cuando uno intenciona y cuando uno imagina, es que uno empieza a crear. Es como que uno empieza a plantar una semilla, ¿verdad? Entonces, acá dice que justamente Galileo dice que descubre, ¿no es cierto?, que la naturaleza, él descubre que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, porque él notó un orden en el universo. Bien, la próxima, es 3. Entonces, es muy importante que todo antes de ser esa idea, también podemos decir que en la naturaleza hay una inteligencia. Y que entonces esta inteligencia va más allá de nosotros, que no solamente está, sino que organiza, que ordena, y todo nuestro mundo, los planetas, es una inteligencia universal que está en todo, absolutamente todo. Y también está en nuestro cuerpo. Adelante, la próxima. Por ejemplo, cuando un espermatozoide se une con un óvulo, hay una inteligencia que hace que de esa unión surja un ser humano. Como también hay una inteligencia que de una semilla surja un árbol. Entonces, hay una inteligencia universal que está en todo. En mi cuerpo, con mi mente y fuera de él. Está en todo. Estamos todos conectados. La próxima. A ver, vamos a empezar aquí a hablar al respecto de qué es un pensamiento. Yo les quiero contar que como psicóloga en mi carrera leí sobre pensamiento, no sé, 800 libros, 800 papers, un montón de definiciones y de cosas. Pero realmente a mí la que más me impactó es una definición, es la siguiente. El pensamiento es un impulso de energía e información. ¡Wow! ¿Por qué wow? ¿Por qué me impactó tanto? Primero porque es una definición sencilla, pero al mismo tiempo es una definición profunda, porque tiene dos aspectos. El aspecto de energía, que es un aspecto material,
y el aspecto de información, que es un aspecto no material. Entonces, me impactó porque esta definición cabalga entre lo material y lo inmaterial. Por eso me impactó. Y porque entonces todos nuestros pensamientos, vamos a ir viendo, como ya estuvimos viendo en otras reuniones, una influencia importantísima en todos nosotros. Voy a tomar agua. Sabemos, perdón, sí, con la anterior, volví a la anterior. Es la capacidad que tenemos las personas de formar ideas, de tener representaciones de la realidad en la mente, y al mismo tiempo de estar asociando, relacionando unas con otras. Que esto es fundamental también en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene esto que ver con nuestras conexiones neuronales. O sea que el pensamiento en nuestro cerebro tiene que ver con nuestras conexiones neuronales. Por eso decimos también que el pensamiento es una cualidad humana. La próxima es 3. Miren qué interesante. Bueno, acá vamos a hablar de representación. En primer lugar, ¿qué es una representación? Es hacer presente algo con figuras o palabras. Lo que yo les quiero decir es que nosotros no nos relacionamos directamente con la realidad. Nos relacionamos con la realidad a través de nuestros sentidos. Y entonces que son nuestros sentidos los que nos llegan estas imágenes, tanto sensoriales, de diferentes, de táctiles, auditivas, visuales, etcétera, nos llegan a nuestro cerebro y ahí nos vamos representando lo que Lili, sí. disculpame un segundo, la voz tuya va y viene, se entrecorta bastante. No sé si es un tema de audio o que estás muy lejos o te acercas o te alejas, pero se te va y están poniendo varios que se escucha mal. Bueno, yo estoy cerca del Ahora micrófono. sí, dale, yo te aviso si se te va de vuelta. Yo estoy cerca del micrófono, avísame, ¿sí? Estábamos diciendo, al respecto de la representación, que nosotros nos conectamos con el exterior a través de nuestros sentidos, y que entonces esto hace que nosotros nos representamos algo con figuras o con palabras. Entonces, la representación puede ser tanto de tratarse de una idea o puede tratarse de una imagen y de alguna manera sustituye a la realidad, ¿no es cierto? Y esta figura es sumamente interesante, miren qué interesante. Acá hay 2 personas, ¿no? 2 personas donde cada una dice esto es un 6 y la otra dice esto es un 9, y uno pudiera decir que cada una tiene razón, porque cada una la está viendo desde su propio punto de vista. Pero ¿qué sucede? Fíjense que, porque cada uno ve desde su propio punto de vista y cada uno cree y sabe que tiene razón y piensa que el otro, que dice otra cosa, está equivocado, esta imagen es la imagen que representa a los conflictos humanos. Yo tengo razón, no, vos tenés razón, no, yo digo que 6, no, yo digo que es 9. Y también pudiéramos decir, mirá, es un 6, es un 9, o ese 6 que está en el suelo puede ser un gato, o puede ser un perchero. Lo cierto es que nosotros con nuestras representaciones, lo que nos tenemos que dar cuenta es que siempre estamos viendo las cosas desde un punto de vista parcial. Nunca vemos todo. Creemos que vemos todo, pero nunca vemos todo no. Entonces nuestro punto de vista es parcial y al mismo tiempo es ampliable. Si yo reconozco que mi punto de vista es parcial y es ampliable, reconozco que el punto de vista del otro también es parcial y es ampliable. Y entonces esto nos ayuda a estar menos peleados, menos conflictuados y poder comprender o ponernos en el zapato del otro, qué es lo que el otro le está pasando, qué es lo que el otro está viviendo. Sabiendo que siempre nuestro punto de vista, esto es reiterativa,
es parcial, pero al mismo tiempo ampliable. Esta es la próxima. Bueno, entonces, ¿qué es una representación mental? Un poco lo que vinimos conversando, es lo que yo me represento, es en la manera en que la mente humana se va representando la propia realidad, tanto externa a su cuerpo, ¿no es cierto?, como la elaboración interna. Y acá esta imagen es sumamente interesante. Miren que acá hay un señor con un paraguas, porque está lloviendo, y en bicicleta, aparentemente. ¿Y qué es lo que se está representando? Se está representando un día de sol, a pesar de que está nublado. Y esto es lo que podemos comenzar a utilizar como seres humanos. Adelante, Estrella. ¿Cuáles son las dos herramientas poderosísimas de nuestra mente? La imaginación y la atención. ¿Por qué? En primer lugar, como dijimos antes, es a través de la imaginación que nosotros con ella podemos crear, porque todo, antes de ser, es idea. Y con nuestra imaginación podemos crear. Y si además a nuestra imaginación le agregamos lo que es la atención, con la atención y la imaginación podemos estar creando un entorno interesante para cada uno. Fíjense que en esta imagen, ¿no es cierto?, hay dos jóvenes, aparentemente, hombre y mujer. ¿Qué se está representando él? Él se está representando en su mente un castillo, dragones, peleas contra los dragones, mientras que la chica se está representando estar abrazada, está representando cariño, amor. Cada uno se está representando algo diferente. Bien, esto es lo que nos pasa muchas veces y esto es lo que podemos comenzar a utilizar para nuestro provecho. Estrella, la próxima. Muchas veces nos preguntamos frente a las cosas que nos pasan, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Y entonces uno empieza a revisar el pasado, y uno dice, claro, porque este no me saluda, porque yo la vez pasada hice XXX, y entonces ahora el jefe me hace tal y tal cosa. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿por qué a mí? Pero mucho esta pregunta no nos sirve, y les voy a explicar por qué. También pudiéramos preguntarnos por qué no a mí. ¿Qué tengo yo de distinto del otro? ¿Qué tengo, coronita? Cuando uno empieza a hacerse esa pregunta, uno empieza a hacer como una evolución en las cosas que a uno le suceden, en la vida que a uno le sucede. Entonces, la verdadera pregunta es otra, porque si nosotros nos ponemos en la posición de ¿por qué a mí? Me estoy poniendo en una posición de víctima. Todo me pasa a mí, tengo una mala suerte, nada me resulta, yo soy un desastre. La vida está en contra mía. La vida me debe. Esas serían las posibles actitudes frente a ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Es una pregunta más evolucionada, pero la verdadera pregunta, ¿para qué a mí? Cuando yo me ubico en una u otra de estas preguntas, estoy en una situación de víctima o en una situación de afrontar la situación. Cuando yo me pongo en esta situación de afrontar la situación, pongo el poder en mí, no lo pongo afuera. Y entonces mi mejor pregunta, evolutivamente hablando, es ¿para qué a mí? Adelante, Estre, la próxima. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esta situación? Cuando nos posicionamos entonces en una actitud de aprendizaje, nos permitimos ser creativos, tener la mente amplia, aumentar nuestro punto de vista, ir más allá de lo que nos sucede,
crecer como humano. Y en esta imagen, que hay un lápiz con una goma, estamos borrando la palabra error. Hace poco yo mandé en un WhatsApp una interesante imagen que cuando uno entiende que el error, ¿no es cierto?, es igual a un resultado que nos da un castigo y que nos hace sentirnos culpables, o el error es igual a un resultado que nos permite aprender. Si uno se queda en lo primero, no siempre está en la misma, pero si uno comienza a aprender de lo que uno le pasa, nada de lo que nos pasa nos pasa desapercibido, porque podemos aprovechar cada situación que nos pasa, que vivimos, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad. La siguiente, Estrella. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué es estar cada día mejor? ¿Cómo puedo estar cada día mejor? Porque muchas cosas dependen de mí, dependen de mi mente, de mi imaginación, dependen de lo que yo voy entendiendo, voy reconociéndome como persona, voy pensando, voy imaginando cuáles son los aspectos que yo puedo ir incluyendo en esta respuesta. Sabiendo que nuestra salud es integral, anímica, física, que tiene que ver con lo familiar y con lo espiritual, vamos a poder ir incorporando pequeñas cosas. La próxima. Incorporar la actividad física, lo que tanto nos estuvo enseñando Fernanda Vidal la vez pasada, ¿no es cierto? El poder caminar. La próxima. El poder comer comida saludable, descansar bien. La próxima. El tener una muy buena administración de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas y fundamentalmente del tiempo libre, ¿no es cierto? La próxima. Entonces, acá viene lo importante. ¿Qué nos decimos nosotros interiormente? ¿Qué sentimos sobre lo que nos sucede? ¿En qué y a qué prestamos atención? ¿Dónde ponemos nuestro foco? Sabemos que nuestros pensamientos, como dice la imagen, generan en nuestro cuerpo sustancias químicas que llevan información a nuestras células. Bien. Entonces lo primero es preguntarme, conectarme conmigo misma. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy pensando? Y con respecto a qué es lo que estoy pensando, ¿no es cierto? Entender que muchas veces lo que estoy pensando es lo primero que me viene a la mente, es lo que primero me estoy representando. Y ahí hay una de las claves importantes que es aprender a detenerme y ponerme a pensar qué otra cosa más puedo pensar. ¿Qué otra cosa más puedo pensar además de la primera que estoy pensando? ¿Cómo puedo empezar a cambiar lo que estoy pensando? ¿Cómo puedo empezar a ampliar lo que estoy pensando? Y me puedo hacer diferentes tipos de preguntas. ¿Qué diría fulano de esta situación? ¿Qué diría mi mamá? ¿Qué diría mi amigo? ¿Cómo me puedo yo ir posicionando, ¿no es cierto?, en otras interpretaciones posibles de lo que me está sucediendo, en otras interpretaciones de la realidad. ¿Cómo las puedo mejorar? ¿Dónde puedo poner el foco? Esto es empezar a reconocer qué nos pasa a nosotros y empezar a hablar de saber dónde estoy y cómo poder comenzar a modificar. La próxima es 3.
Miren qué interesante esta imagen. En primer lugar, sabemos que nuestras células escuchan permanentemente o son afectadas por nuestros pensamientos. Y acá hay una situación donde hay una persona que se está agarrando el estómago porque tiene dolor de estómago, y hay una unión entre justamente lo que está pensando, sintiendo, interpretando y su cuerpo. Hay una unión. No sé si, Estrella, vos querés decir algo más al respecto de esto o continuamos. Estás muteada, Estrella, pero bueno, no importa. Hacemos una nueva diapositiva. Entonces, la clave de todo esto, ¿por dónde comienza? Comienza por uno. Si yo estoy acostumbrada a ver la realidad desde un punto de vista, y especialmente desde el pasado, porque como el pasado se está y se presentiza en nuestro presente por nuestras experiencias, por lo que hemos vivido, y entonces lo traemos, y no solamente que lo traemos al presente, sino que el pasado, al traerlo al presente, lo estamos proyectando en un futuro. Si nosotros podemos cambiar nuestra percepción, si nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva, y en función de eso, la experiencia, ¿no es cierto?, de lo percibido de nuestro propio mundo, entendemos que, como dice la física cuántica, lo percibido no es independiente del observador. La próxima. Un segundo, porque ella quiere hablar, pero por alguna razón no tenía habilitado el Perfecto. micrófono. Perfecto, Ella está habilitada. Gracias. Yo quería hablar, pero no podía activarle el micrófono, estaba cerrada en forma central. No, con respecto a esta diapo que vos mostraste en forma muy interesante, Lili, en realidad en estos momentos una de las grandes vedettes del estudio médico es la relación muy interesante que existe entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Nuestro intestino tiene la misma información que nuestro cerebro, son como gemelos idénticos, aunque nos parezcan tan distintos. Yo siempre refiero que es como la película de gemelos de Schwarzenegger y Danny DeVito, que realmente parecen muy distintos, pero tienen la misma información. Nuestro intestino, como ya vimos la vez pasada, tiene nuestros microbios, que tienen toda una información genética importante, y en el intestino se secretan todas las hormonas de saciedad y alguna del hambre, que se van a regular en el cerebro. Y toda la información que entra a través de los alimentos, porque los alimentos son información, son recibidos inmediatamente por las señales que larga el intestino al cerebro. Así que lo que nos parece muy interesante es que todas las células tienen información y todas las células tienen los mismos mensajes genéticos y todas entre ellas tienen unas charlas muy interesantes a través de sustancias que van y que vienen, y que todo lo biológico está absolutamente conectado de la misma manera que lo explicó Lili desde lo psicológico. Bárbaro. Gracias. Si tienen preguntas, me olvidé de decirlo, vayan anotándolas abajo, que cuando terminen las vamos contestando. Perdón. Sí, es como que, a ver, al ser todos seres integrales, somos una unidad, nuestras células, como dije antes, escuchan permanentemente y son afectadas por nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si uno tiene como una actitud de satisfacción y de gozo, esto nos mantiene saludables y prolonga nuestras vidas. Nuestras creencias tienen un enorme poder sobre nuestro cuerpo, porque mente y cuerpo son inseparablemente uno. Ahora, nosotras vamos a hablar del tema de las creencias, tanto facilitadoras como limitantes, en el próximo encuentro, ¿no es cierto? Porque es lo que justamente está íntimamente relacionado con cada célula, ¿no es cierto? Bien, muy bien.
Cuando uno quiere entonces algo, uno pone, ¿no es cierto?, una intención, pone esta justamente, lo de la intención, lo de la pelota. La anterior. Eso, muy bien. Cuando se activa una intención, y la intención se activa desde el nivel mental, el cuerpo la lleva a cabo. La intención es una parte de la atención, es la parte activa de la atención. Y es una de las maneras de convertir nuestros procesos automáticos en conscientes. En realidad nosotros participamos de todas las reacciones que se producen en nuestro cuerpo, en nosotros, aunque nosotros no tengamos conciencia de ellas. ¿Por qué? Bien, porque el cerebro, ¿no es cierto? La próxima es 3. El cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Miren qué hermosa la imagen. Esta nena que está en el suelo, que está imaginando que tiene un globo que es corazón, que está acompañada de un nene, ¿no es cierto? Es como una imagen muy, muy, muy amorosa. Vamos en primer lugar a diferenciar, ¿no es cierto?, qué es la mente y es el cerebro, porque muchas veces uno cree que es lo mismo, que estamos hablando de la mente, que estamos hablando del cerebro y que es lo mismo. No, no es lo mismo. La mente no es física, el cerebro sí, el cerebro es un órgano físico. Y aunque el cerebro y la mente estén estrechamente relacionados, desempeñan papeles muy diferentes. El cerebro en sí es un órgano, ¿no es cierto?, que se puede examinar, que uno puede verlo, ¿no es cierto? La mente no se puede ni ver ni tocar. Son las neuronas que están en nuestro cerebro, las que nos ayudan a elaborar juicios, a razonar, a dar forma a nuestros pensamientos y a comprender parte de la realidad. Por lo tanto, todos los pensamientos que nosotros conseguimos en nuestra mente, pero con la ayuda del cerebro, ocurre eso en el nivel físico. El cerebro es el que libera todas las hormonas, todas las sustancias químicas, ¿no es cierto?, que tienen y que están íntimamente relacionadas justamente con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Bien, entonces, lo importante de todo esto es que el cerebro reacciona tanto, a ver, con las imágenes, como vamos, tanto frente a una situación actual, como a una situación recordada, como a una situación imaginada. Responde siempre a diferentes situaciones de la vida cotidiana permanentemente, ya sean estas, por ejemplo, estresantes, liberando las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, o situaciones placenteras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Entonces, la oxitocina es la hormona del placer, es la hormona de la alegría, del amor, del abrazo. Y entonces acá vemos, ¿no es cierto?, en esta imagen tan interesante, cómo una persona está viviendo así, relajadamente, ¿no es cierto? Con esta posición, cuando nosotros utilizamos físicamente esta posición, con los brazos y el cuerpo ligeramente hacia atrás, estamos en una posición corporal de placidez, de tranquilidad, de gozo, de satisfacción. Y entonces todo, que somos una unidad, lo recibe y estamos generando las endorfinas, las famosas endorfinas. Entonces, cuando estamos viviendo situaciones de estrés, bueno, nos pasa de todo, ¿no es cierto? Nos pasa que estamos ansiosos, angustiados, nerviosos, apurados, todo nos puede salir mal. Ya sabemos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo el estrés, que en realidad es una reacción que supuestamente tendría que durar 1 minuto, 2 minutos de lucha o de ataque. El problema es que en la vida moderna estamos viviendo situaciones de estrés
durante mucho tiempo de nuestra vida. ¿Sí? La próxima. Entonces, lo importante de esto es que, ya sea que la situación real esté allí, o uno lo esté recordando, o uno lo esté imaginando, para nuestro cerebro, que es nuestro órgano físico, libera siempre hormonas cada vez de acuerdo a lo que uno está imaginando, recordando o visualizando. La próxima, Estrella. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque es necesario que nosotros aprendamos, estemos aprendiendo a liberarnos de situaciones estresantes del pasado, ya sea perdonando, ya sea comprendiendo, ya sea soltando, ya sea extrayendo el aprendizaje de lo vivido y su experiencia para seguir adelante y no quedarnos en el pasado, para que el pasado no se nos siga representando en nuestro presente y desde eso estemos proyectando el futuro. Por eso es muy interesante esta imagen donde el niño le pregunta al adulto o al chico más grande, che, ¿no es más fácil si estás soltando esto que te pasó? Con la imaginación, nosotros tenemos como dos posibles actitudes. Una de las actitudes es usar el pasado en nuestro presente para proyectar un futuro que es predecible, o la otra, con nuestra imaginación, es traer el futuro al presente y desde el presente estar creando nuestro futuro. ¿Se entiende estas dos diferencias? Bien, la próxima. Bueno, acá muchos de ustedes puede ser que conozcan esta experiencia, pero la vamos a realizar igual, que es un ejercicio muy, muy práctico. Es un ejercicio muy práctico. Yo lo que les propongo es que nosotros cerremos los ojos, todos, y comencemos a imaginar que tenemos un limón en nuestra mano y que este limón está cortado, o lo cortamos, sale el jugo fresco y lo ponemos en nuestra boca. Imaginemos el jugo del limón en nuestra boca y podemos imaginar morder el limón, tragar el limón. Si lo pudieron imaginar y lo están haciendo, algo les pasó en la boca. No importa si el limón les gusta o no les gusta. Seguramente en todos hubo una reacción fisiológica. ¿Cuál es esta reacción? Saliva en la boca, empezamos a salivar. Miren, yo conozco esta experiencia del limón hace muchos años. Conozco el por qué y el para qué la hago. Y sin embargo, cada vez que la hago, me viene saliva a la boca. Quisiera saber en ustedes si les pasó lo mismo, ¿no? Podés sacar la imagen, dejar de esta imagen, quisiera ver las caras o contestar qué les pasó con la cabeza. Veo con la cabeza si tuvieron una reacción. Sí. ¿Se dan cuenta cómo nuestra imaginación genera instantáneamente en nuestro cuerpo sustancias químicas? Sí, dice Fabiana, y sí veo el sí de todos. Así que bueno, en principio voy a darle ahora la palabra a Marta, para que siga conversando Marta. Si quieren hacer preguntas, vayan anotándolas en el chat del Zoom, para luego después contestarlas. Bueno. Adelante, Marta. Muy bien, ¿qué tal? Así como, bueno, yo voy a retomar donde deja Liliana. La mente nuestra, entonces, no solamente reacciona. No, Marta, acércate un poquito más al micrófono, se te escucha muy bajito. Ah, bueno, a ver, vamos a cambiar toda ¿cómo se decía? A ver, lo pongo así, ¿así se escucha? Perfecto. Bueno, entonces, lo que yo les estaba empezando a decir es que nosotros reaccionamos también a las interpretaciones de la realidad.
El ejemplo de esta diapo va a ser la siguiente. Yo voy caminando por la calle acompañada. Tengo miedo al perro. Viene un perro. Yo me pongo a rezar más o menos. San Roque, a que este perro no me mire ni me toque. San Roque, San Roque. Mi acompañante no le tiene miedo a los perros. Ve el perro, lo acaricia, qué lindo cachorrito. O sea, yo reaccioné con toda la interpretación de que este perro es agresivo y tuve los sentimientos y las reacciones correspondientes. Para la otra persona fue, digamos, algo lindo. O sea, un mismo evento puede ser interpretado de maneras diferentes y nosotros reaccionamos a la interpretación de la realidad. O sea, a los sentimientos del estrés, son los que generan las hormonas, o los sentimientos agradables que, digamos, puede ocurrir con el perrito. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos reímos, nos obligamos a reír desde afuera, el cerebro nos hace sentir que estamos bien. Si lloramos, o estamos preocupados, o estamos tristes. O sea, ya sea, lo que yo quiero destacar es que ya sea esto real o ficticio, interpretado o imaginado, no dejamos de segregar las hormonas correspondientes. O sea, que si nosotros nos ponemos a imaginar los peores panoramas posibles con respecto a la pandemia, a la vacuna, nos vamos a sentir horribles. Y si vamos generando imágenes que me estoy cuidando, que esto avanza, qué sé yo, bueno, voy a generar como otro tipo de sentimientos, de hormonas, de sensaciones. Acá vamos a hablar, Liliana ya las mencionó, de dos herramientas muy importantes de la mente, que son la imaginación y la atención, que después las vamos a retomar como que son los componentes más importantes, entre otras cosas, de la vacuna mental, que es, digamos, nuestra propuesta de hoy. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros imaginamos algo agradable, nos causa placer, lo sentimos, y a la inversa. Ahora yo les voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio para comprobar en nosotros mismos que esto es así. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a concentrar un poquito en la propia respiración, cómo entra el aire más fresco, cómo sale más cálido, cómo entra fresco, sale cálido. Y ahora nos vamos a empezar a imaginar alguna situación graciosa, muy graciosa, que hayamos vivido en el pasado o que la estemos imaginando porque hubiéramos querido reaccionar así. Entonces le vamos a poner contexto, vamos a acordarnos qué fue lo que, digamos, lo disparó, cómo nos reíamos. Si ya la tenemos armada y recordada, la vamos a repetir, como a veces se repiten los bloopers digamos, en la televisión, y vamos realmente imaginándonos todos esos componentes de la situación graciosa. Quizás a veces cuando ocurrió no fue gracioso, pero luego verdaderamente, o una caída o un resbalón o algo así, terminó siendo muy gracioso. Siéntanlo, ríanse interna o externamente, y cuando la tengan bien armada y rescatada, pueden ir abriendo los ojos. Y yo intentaré, ¿sí?, mirarles las caras, que parece que sí, que lo han logrado. Voy a ir entonces
voy a volver a... Discúlpenme que ahora tengo que, porque mirarles las caras no fue, no sé a dónde me vine. Ya estoy. Ya me estaba yendo yo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hay que cambiar la imagen, ¿cómo podemos nosotros ir generando salud? ¿No es cierto? Porque nosotros tenemos que ser conscientes y tomar decisiones. La primera pregunta puede ser obvia. Yo estoy dispuesto a hacer lo necesario para estar mejor, para estar más sano. Si la respuesta es afirmativa, bueno, tendré que hacer alguna cosa. Y hacer a veces lo necesario para estar mejor no siempre es hacer lo que me gusta, sino que a veces hay que hacer lo que hay que hacer. El ejemplo que está acá en la diapo y el ejemplo que yo he elegido es, yo sé que, por ejemplo, una cosa buena para estar mejor es ir a yoga, porque me relajo, porque elongo el cuerpo, lubrico las articulaciones, pero la verdad que me cuesta mucho ir. Entonces, acá viene la imaginación. Yo puedo probar varias cosas. La primera es saltar esto de empezar. ¿Y qué hago? Me imagino que ya estoy en la clase. Otra posibilidad es me imagino qué bien que me siento haciendo la clase. Bueno, hay gente que no se motiva con esto y qué mal me voy a sentir si no la hice, como que me lo voy a reprochar. En general, con algunos de estos 3 trucos de imaginación, logro ir a la clase, saltando el comenzar, ¿no es cierto? O qué bien que estoy o qué mal que estaría. Todo esto, ¿no es cierto?, hay que entender que si bien la imaginación y el como sí, todo esto son muy importantes, nosotros somos exagerados, tenemos expectativas no realistas, surrealistas. Entonces, la cosa es que todo es un proceso, son mini acciones, son de a poquito. Estrella siempre dice que hay que comer en media hora. A ver, uno lo primero que tiene que hacer es tomarse el tiempo. Si uno come en 5 minutos, no va a llegar a la comida siguiente a media hora, salvo que intente masticarse el tenedor. Entonces, el próximo paso va a ser comer en 7, comer en 9. O sea, la imaginación y la atención, sí, pero en proceso y de a poquito, con expectativas realistas. Hay un whisky que usa una frase de un chino, que es, el primer paso de una larga travesía no es la meta final, pero te saca de donde estás. Y esto es lo más importante. Toda travesía comienza por el primer paso. Y nosotros, con la imaginación, con la atención, estamos intentando empezar y después continuaremos de a poco. Muchas veces en esta cosa surrealista, como digo yo, empezamos, no puedo, es mucho, es demasiado, es difícil. Bueno, esto lo vamos a tratar en otro encuentro. Todo tiene que ver con las, vamos a decir, las creencias limitantes, porque todo puede ser mucho, pero de a poco se va, avanza y se llega. El objetivo de estas mini acciones que yo dije es para que logren armar un hábito. Si uno va repitiendo rutinariamente las mini acciones, va a ir logrando un hábito. Para esto hay que prestar mucha atención, hay que estar en el aquí y el ahora. Y por supuesto que uno se distrae muchísimas veces. Cuando uno se distrae y el nuevo hábito está en formación, el viejo vuelve, el hábito viejo vuelve porque nunca hemos gastado, vamos a decir,
esfuerzo en sacarlo. Entonces, con la imaginación y con la atención y con las mini acciones, vamos repitiendo rutinariamente conductas y al final vamos a ir teniendo el hábito. Una cosa muy importante que ya le hemos mencionado muchas veces es la vida activa y la vida sedentaria. En nuestra vacuna interior, la vida activa es súper importante, es como uno de los componentes importantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aumentar la actividad física de lo cotidiano. Yo camino, limpio, cuelgo la ropa, corto el pasto, qué sé yo. Bueno, entonces, sería lo que Estrella llama la ineficiencia de las actividades cotidianas. Pongo la mesa, llevo un tenedor por vez, llevo un plato por vez, entonces voy aumentando los pasos, ¿no es cierto? Después podemos hacer dos cosas a la vez. Cuando dentro de la actividad física me lavo los dientes, me elevo, digamos, en puntas de pie, bajo, ¿no es cierto? O si estoy en la computadora, hago rotación de tobillos, estiro las piernas. Entonces, todo esto es un aspecto importante de la vacuna, de salir de estar enraizado en una vida sedentaria a una vida activa. Luego, como dijo Fernanda el encuentro pasado, vamos a pasar al ejercicio. Ya el ejercicio es como algo más, la repetición y la organización de ciertos movimientos de los músculos, ¿no es cierto?, que le dan fuerza. Lo importante acá es que el ejercicio sea placentero, incrementado, posible y probable para mí. De vuelta con eso, las expectativas surrealistas, no. Voy aumentándolo de a poco. Una cosa que yo quiero recalcar es que la imagen mental tiene un origen motor. Muchos deportistas se entrenan mirando entrenamientos o partidos y así mejoran sus propios movimientos, sus propias jugadas. También es verdad que si están lesionados, muchas veces van a mirar el entrenamiento o el partido y internamente están haciendo como si lo hicieran. Es más, en el básquet hay entrenadores que minutos antes de terminar el entrenamiento, hacen imaginar que el jugador encesta unos minutos. Luego de eso tienen que tirar y embocar 10 veces. El que, emboca 10 veces se va a bañar. Bueno, se va a bañar cuando había vestuarios, ahora no se bañan nada. Pero sí, pues están no habilitados los vestuarios, así que los chicos vuelven a la casa con toda la mugre. Pero lo importante es que si uno se concentró previamente en estar encestando, lo logra con mucho menos intentos. O sea, nosotros le prestamos atención a una imagen mental y se va convirtiendo en algo físico. Sería la pelota entra. Ahora vamos a hablar un poco de lo que Liliana habló al principio, que es el autocuidado y la autogestión, que es la contrapartida de la vacuna de Popeye y que la hace, por supuesto, más efectiva. La vacuna de Popeye era como que él tenía que enfrentar a Brutus para defender a Olivia, venía la espinaquita y entonces él se ponía fuerte. Acá vamos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? La autogestión es cómo yo me organizo, cómo yo me preparo para poder estar inserto activamente en este mundo, ya sea estudiando, practicando. La autogestión emocional es esto que es muy importante, es cómo yo puedo ir manejando mis emociones para generar estas emociones positivas, ¿no es cierto?, que me van a ayudar a construir mi bienestar. Este sistema, ¿no es cierto?, de autogestión cambia el concepto también de la medicina. Si yo estoy autogestionando mi salud y mi bienestar, mi propia vacuna mental, entonces mi médico
es un asesor, no es el dueño de mi hígado, mis dientes o mi pulmón, sino que yo lo uso como asesor en mi vida. Entonces, esto implica que la medicina deja de ser para la enfermedad y se transforma en una medicina para la salud, porque nosotros usamos la ciencia de la medicina como asesoramiento en nuestra vida para aumentar el bienestar. ¿Qué es el autocuidado? Entonces, vamos a la otra parte de la autogestión y el autocuidado. Es como ir estableciendo rutinas de cuidado personal constante. Porque sobre todo es como preguntarme de verdad, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Y contestármelo honestamente. A veces esto puede ser tan simple como yo necesito descansar, me voy a acostar más temprano, ¿no es cierto? O puede ser algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Puede ser algo de tener, como tomar cuidados, de tomar nuestras necesidades físicas en cuenta, nuestras necesidades emocionales, mentales, financieras, sociales, ambientales y espirituales. O sea, como amplio. O sea, esto no es algo personal, sino que parte de lo personal, como muy bien está esta diapo de Eugenia, es como que llega a la comunidad, o sea, pasando por la familia, por nosotros, es como amplio. A veces, ¿no es cierto? Esto tan así, que parece tan profundo, llegar a la comunidad, también es algo simple. Puede ser, llamo a un amigo, descanso, o sea, no son grandes cosas, son pequeñas cosas. Entonces volvemos a retomar lo que estábamos hablando de la imaginación y la atención como el componente de la vacuna. El otro era lo de la actividad física saliendo de la vida sedentaria. La imaginación, ya la estuvimos viendo, ¿no es cierto? Es como, en muchas cosas es hacer como si, ¿no es cierto? Y entonces, como habíamos visto que el cerebro reaccionaba igual si era de verdad o si yo me lo imaginaba, bueno, yo empiezo a hacer como si, ¿no es cierto? Y entonces me empiezo a imaginar lo que yo quiero lograr como algo que ya está logrado, como que ya tengo esa salud que quiero lograr, entonces me voy sintiendo bien, como que ya estoy internamente, tengo todas las cosas para vivir bien, estar sano, no enfermo. El ejemplo que yo había elegido, si tengo dificultades para caminar, me voy imaginando que camino mejor y más cada vez. En la vida real voy a ir incrementando de a poco y cada vez lo voy a hacer mejor. En estos tiempos de otoño y de alergia, también mucha gente tiene dificultades para respirar. Y antes de respirar con los ejercicios, imaginarse, ¿no es cierto?, que uno puede estar respirando mejor, que cada vez el oxígeno entra mejor, que cuando inhalo se abre camino y exhalo todo lo que tengo adentro, cada vez lentamente, en esto de hacer como si, lo voy logrando en la realidad. Siempre recuerden que es con mini acciones que vamos logrando esto y vamos estableciendo con la repetición estos hábitos. Entonces, ¿qué es un hábito? ¿No es cierto? Porque es muy importante habituarnos a las cosas porque el hábito es muy económico, ¿no es cierto?
O sea, el hábito es una conducta que repetimos en forma automática. Durante el día estamos llenos de hábitos. La mitad de lo que hacemos durante el día no lo pensamos. Es como que se sale con fritas, digamos. O sea, cepillarnos los dientes, apagar la luz, digamos, lo hacemos y no gastamos energía. Ahora, ¿qué pasa? Los hábitos poco saludables también los repetimos automáticamente y sin pensar. Entonces, allí sí hay que detenerse un poco más, no vamos, es muy costoso sacar el mal hábito. Pensamos de dónde viene, cómo se formó y ponemos toda nuestra fuerza y nuestra intención usando el como sí, los pequeños pasos y las mini acciones que van generando un proceso para generar un hábito nuevo, ¿no es cierto? Y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Creo que acá la diapo dice que hay que tener una intención, ¿no es cierto? Ya sea porque uno quiere o porque a veces está obligado, saber cómo hacerlo, o sea, imaginarse, volver una y otra vez cuando uno se distrae y repetirlo, o sea, la frecuencia, uno logra establecer el hábito. Cuando uno lo logra, ¿no es cierto? Queda así, pero si uno se distrae, la mala noticia es que el otro vuelve. O sea, esto es así. Si uno se distrae, el otro vuelve. La frase, digamos, la señora con la cual hay que casarse para que el hábito se instale es la señora Constancia, ¿no es cierto? Y la señora Constancia se conjuga con volviendo. Cuando me distraigo, vuelvo. O sea, ya me acostumbré a que prendo la tele y me pongo a pedalear, pero de repente me olvido, ¿no es cierto? Y me siento a mirar la tele en el sillón. Bueno, entonces vuelvo a lo que me había... Continúo, si ya estoy pedaleando, continúo, no paro porque está por ocurrir el crimen y entonces me olvido. O sea que la constancia es volviendo, continuando, haciendo y manteniendo la intención. Todos, ¿no es cierto?, tenemos una capacidad de poder imaginarnos, así como antes nos imaginamos lo gracioso, de poder imaginarnos, visualizar lo que queremos. O sea, en eso es como que no nos pueden poner rejas, encierro a la visualización. Entonces nosotros es muy importante que a nivel mental, a nivel visualización, podamos empezar, continuar con los cambios que deseamos. Entonces, en síntesis, ¿no es cierto? Veo que acá tengo una diapositiva que sería en qué nos diferenciamos las personas. Sí, las personas nos diferenciamos en que cada uno, como habíamos visto en el 6, el 9, el perchero o el gancho, todos nos diferenciamos en lo que pensamos, cómo vemos la realidad, aunque todos también nos parecemos en muchas cosas. Y en los que nos parecemos es en esta manera de funcionar con cerebro, con mente, con visualización, con intención. Entonces, vamos a ir haciendo una síntesis para luego hacer un ejercicio. En síntesis, es bueno ir encontrando otras perspectivas a las situaciones. 6, 9, perchero, gancho, y no casarse con la primera interpretación. O sea, no casarse con lo primero, dar una vuelta con los zapatos del otro, ¿no es cierto? Es muy útil. O sea, nadie, cuando uno quiere casarse, no sale a la calle y consigue marido. Entonces, es importante para tener varias perspectivas posibles, cambiar el foco, cambiar el punto de vista, porque esto nos cambia la perspectiva. Y de repente vamos a empezar a ver lo inadvertido,
pero que es observable, cosas que no le habíamos prestado atención porque estábamos como con un caballo con la anteojera. Ver más allá, ¿no es cierto?, de nosotros, de la familia, a la comunidad, ver más allá, ¿no es cierto? El aprendizaje que haya dicho Liliana, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? ¿No es cierto? Bueno, metí la pata, a ver, ¿cómo la saco y cómo trato de meterla pocas veces en la misma? O sea, cada vez la repetiré, pero la saco y trato de no volver a meterla en la misma situación. ¿Cómo tomaría esta situación otra persona, la vecina, mi madre, otros? ¿Cómo nos ven de otros países? O sea, todo esto amplía nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Porque ¿desde dónde puedo yo elegir conscientemente vivir esto que vivo? O sea, uno puede tener mucha bronca con la madre, por ejemplo, y de repente comprende, porque se pone en el lugar de la madre, que la mamá fue huérfana y que dio mucho más a los hijos de lo que ella misma recibió. Entonces uno va ampliando el punto de vista. Esto es, entonces, el esquema vacuna Popeye de la espinaca, a quien le toque recibir la vacuna, lo va a hacer en un organismo que va a estar muy bien abonado y preparado para potenciarla. La vacuna Popeye es el poder que viene desde afuera para, digamos, para curarnos, para sanarnos. ¿No es cierto? Nosotros acá lo que planteamos es lo que todos tenemos, independientemente de quién se va a vacunar o no. Y es que el poder es interior, que con nuestra mente nosotros podemos utilizarla para nuestro bienestar, con intenciones, con sentimientos, con imaginación, haciendo como si, visualizándome sano, fuerte, durando, por así decirlo, y creando hábitos que van a ser nuestra vacuna. Nuestro, digamos, autocuidado y nuestra autogestión. Y como para ir, esta fue la síntesis, y como para ir terminando, vamos a hacer un ejercicio final. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a concentrar en nuestra propia respiración, cómo entra el aire, cómo sale, cómo inhalo, cómo exhalo. Y cuando estamos cada vez más relajados, vamos a imaginarnos que nos estamos abrazando, que nos abrazamos, que nos acariciamos, que quizás nos ponemos crema en el cuerpo, que nos ponemos perfume, si tenemos una mascota, un gato, un perro, sentimos el tacto de acariciarnos, acariciar la mascota, y lo sentimos. O de repente tenemos alguna frazada de estas de microfibra que parece que son como de una piel. Nos imaginamos que la estamos tocando, estamos oliendo al perfume agradable que nos hemos puesto. Y cómo con este abrazo a nosotros mismos, con esta caricia a nosotros mismos, al perro, al gato, a la frazadita, nos vamos sintiendo mejor, va surgiendo ese sentimiento que genera la oxitocina, que es la hormona del abrazo, la hormona del placer,
que son nombres cariñosos para esto. Nos quedamos un rato disfrutándonos de esta caricia. Y cuando tenemos ganas, lentamente abrimos los ojos. Espero que habiendo, digamos, quedado en claro, que uno puede ir generando esta vacuna interior, que tenemos el poder interior de hacerlo. Bien, muchas gracias, Marta. No, gracias a ustedes veo que hay como sonrisas plácidas. Bien. Gracias por haberse prestado a la experiencia. ¿Cómo están? Ahora les permito a todos que puedan. Cada uno puede reactivar su propio micrófono. Lo que vi, no hay ninguna pregunta escrita. Muchas gracias, muchas felicitaciones, mucho bien que me hizo. Gente que está preguntando si esto queda grabado. Yo estoy contestando que estamos viendo a ver cómo hacemos para subirlo al canal de YouTube. En el canal de YouTube de Vivir Livianos hay entrevistas a Estrella y a Marta. ¿No? Lili, también hay algunas charlas que hizo Lili también, así que pueden entrar, buscar ahí en YouTube Vivir Livianos y ahí van a encontrar las entrevistas. Y en el futuro van a encontrar esto, tenemos que ver cómo hacemos, porque es material muy pesado y cuesta subirlo. Estoy viendo a ver la manera de comprimirlo para poder subirlo, pero bueno, en breve lo vamos a lograr, así que lo vamos a subir. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda que tenga? Puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Bueno, parece que fueron muy claras. Nos dejaron a todos en estado de relax. A mí me pareció que alguien, no sé si en el chat, porque si no uno ya está multitasking, no sabe lo que mira, quizás fue que le habían hecho una pregunta a Liliana al respecto de la atención, si podía explicar algo más de la atención, pero veo que en el chat no está. Debe ser en el WhatsApp, entonces, en el WhatsApp web, que era para Liliana. No sé en dónde está. ¿Puedo hacer un comentario, Diana? Sí, hola. ¿Cómo te va? Vos sabés que me quedé pensando cuando ustedes hablaban de los sentimientos reales o imaginarios y cómo afectan, y de las hormonas que segregan y demás, y me quedé pensando en cómo afectará esto, por ejemplo, a los artistas, que todos los días tienen que ponerse a llorar en una obra. Y después, ¿no? Qué loco. Nosotros te lo podemos contestar, Liliana y yo hemos hecho teatro mucho tiempo, muchos años, en el elenco inestable del CEMIC, y cuando tenés que pensar en una cosa, tenés que pensar en algo triste que te pasó para conectarte con el llanto. A mí me cuesta muy poco conectarme con la risa, con la alegría, pero me cuesta mucho conectarme con la tristeza, y cuando tuve que hacer algún par de cosas dramáticas, en general son vodevils y son cosas divertidas y son cosas así bizarras lo que hacíamos en teatro, pero en las obras, pero alguna obra que fue trágica, muy pocas hacíamos trágicas. Perdón, Estrella, ¿solo en las obras? No, solo en las obras no, pero respondiendo a la pregunta de Diana, en realidad uno se conecta con la imaginación con un evento triste y
empezás a llorar, te empezás a conectar con eso y empezás a llorar, te recordás de alguna situación muy trágica y empezás a llorar. La gente que tiene mucho cerebro derecho, mucho cerebro creativo, nosotros tenemos nuestros dos cerebros hacen trabajos distintos que se complementan. El izquierdo es la organización y el derecho es todo lo que es la creatividad. Quien tiene mayor cerebro derecho, más desarrollado, que tiene más creatividad, tiene más contacto con las emociones pasadas y con las representaciones pasadas, y tiene más facilidad para poder expresar. Y lo puede expresar muy bien porque lo está sintiendo en ese momento, aunque haya pasado 20 años atrás. Pero los debe afectar después, porque todo, me refiero al actor que todas las noches tiene que, estoy pensando en el actor dramático que todas las noches tiene que evocar una situación dramática y sentirla para poder llorar, y todas las noches, digo, qué feo. A ver, otra posible respuesta, ¿no? Nosotras somos amateurs como Claro. actrices. Entonces nosotras sí necesitamos conectarnos con situaciones, ya sea recordadas o imaginarias, que nos están afectando. Pero yo creo que el actor profesional establece una disociación. Lo que nos pasa a nosotras también como actora, como actrices, y también les pasa a los actores profesionales, es que muchas veces cuando uno aprende una letra, la letra de la obra, uno se da cuenta que después, durante un cierto tiempo en la vida real, uno comienza a utilizar ciertas frases de esa obra en relación a su vida cotidiana. Lo interesante del ser actriz es que uno, a través de los diferentes personajes, y cuando uno se pone en el personaje que uno está representando, uno adquiere experiencias nuevas por justamente la profesión del ser actor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotras podemos, Eva, en este momento a mí me viene a la cabeza los sketches de, no me sale en este momento el cómico argentino, Gasalla, de Gasalla. Me vienen a la cabeza las diferentes representaciones de él, ¿no? Entonces es como cuando él aparece con el temor, con el pobrecito, con la dependencia, y puedo esto y puedo lo otro, ¿no? Y todas estas cosas que uno va representando, de alguna manera amplían nuestra mirada, nuestro punto de vista, nuestros aprendizajes. Pero uno muchas veces repite frases, y las repite riéndose. A nosotros nos pasó, estando, por ejemplo, en el Zoom, ¿no es cierto?, en una obra que se llamaba Los Invisibles, que la hicimos. Nosotros hicimos hace 3 años una obra que se llamaba Los Invisibles, que eran de unos espiritistas, era una familia bien de la sociedad de 1920, de la sociedad porteña, que era una familia bienuda, que en realidad, esto nosotros lo poníamos en la mansión Bember de Semit Talcahuano, ¿no? Entonces, bueno, éramos una familia bien que convocaba a los espíritus y enloquecían todos. Entonces estábamos en las sesiones de espiritismo, nosotros actuábamos, estás ahí, espíritu, estás ahí. Y ahora resulta que con el Zoom, Lili, estás ahí, Marta, estás... Y lo que nos hemos reído y divertido, pues volvemos a repetir, como dice Lili, la experiencia de lo que habíamos dicho lo que habíamos hecho hace 3 años en la obra de Los Invisibles. Así que bueno, esto para divertirnos un rato y para ver hasta dónde va imaginación y realidad y todo esto. Es muy divertido. Yo fui como espectadora, pero cuando empezaron Estás ahí, yo ya sabía que era esa obra, porque yo, por ejemplo, no tenía imagen y yo escuchaba y me escuchaban, pero no había nada más. Entonces, estás ahí. Bueno, esto en el Zoom, cuando uno desaparece del Zoom, el Zoom te saca, el Zoom es el... Es el pregunta de alguien que con respecto a lo real y lo imaginario, lo que quieren saber es si esto viene de hace poco, o sea,
si es de investigaciones recientes. Perdón, no entiendo la letra. No entiendo lo que la pregunta, va a repetirla. Esto que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, ¿sí? Sí es algo que se sabe ahora a partir de investigaciones recientes. Claro, sí, sí. Esto que estamos nosotros planteando, toda esta nueva manera de vernos, tiene que ver con las neurociencias y con la neuroplasticidad. Y muchas veces uno confundía, ¿no es cierto?, la mente y el cerebro. Uno creía que era, hace muchos años atrás, cuando uno hablaba la mente, el cerebro, uno creía que era lo mismo, y no es lo mismo. Y uno creía que la mente estaba dentro de nuestro cuerpo, y la mente no está dentro de nuestro cuerpo. La mente es holográfica. Este sí que es un concepto absolutamente nuevo, que los hicieron Fernando Cooperman y Daniel Cooperman, y la mente es holográfica. La mente es donde uno la pone, donde uno está pensando. Uno puede, por ejemplo, estar pensando en este momento en la propia familia, que está con uno o no está con uno, o uno puede estar pensando en otra cosa y uno está poniendo la mente allí. Ellos han hecho distinciones muy interesantes, con respecto al concepto de mente holográfica, que no es momento para estar aclarando, pero que quizás en otra oportunidad lo pudiéramos aclarar, ¿no es cierto? Para cada uno hay un lado positivo y un lado negativo, entonces está lo pasado, lo presente y lo futuro, está lo real y lo irreal, y todo está en el espacio de uno, ¿no? ¿No es cierto? En general, las cosas, en general, esto no tiene por qué ser así, cuando uno está hablando de las cosas positivas, uno está hablando de la parte derecha y de las cosas negativas de la parte izquierda. Yo quizás ustedes me ven al revés, pero yo estoy levantando mi mano izquierda. Bueno, la mente no está dentro de nuestro cerebro, esta es lo que yo quería decir. Pero todo esto está basado en las neurociencias y en la neuroplasticidad. O sea, sí, ¿qué ibas a decir, Estrella? Porque... No, que también en realidad hay como un concepto actual de que todas las neuronas y todas las otras células de los distintos órganos, todas las células de nuestro cuerpo, tienen información y tienen información que hacen que cada órgano actúa por su cuenta de alguna manera y se intercomunica con los otros. Y cada grupo de células tiene como sus propios mensajes, su propia mente, tienen todas su mismo código genético, pero tienen como qué proteínas produzco yo y qué otras, es decir, son como mentes separadas, digamos, o como, digamos, grupos de células que liberan unas sustancias o unas proteínas y otras las tienen inhibidas. Cada una tiene como su propia mente o como su propio trabajo que viene a hacer y que está altamente organizado y estructurado. Y esto también es un conocimiento bastante nuevo, porque antes se pensaba que todo se dirigía desde el cerebro, y ahora se sabe que, bueno, el cerebro manda ciertos mensajes, pero todos los otros grupos de células le responden con sus proteínas, con sus enzimas, con sus sustancias que liberan y que se comunican. Que existe una gran charla entre todos los órganos, y que todos los otros órganos, no es que el cerebro es el inteligente y los otros son los tontos que obedecen, sino que también responden, también actúan, también charlan entre sí, y esto es sumamente interesante. Por ejemplo, algo que seguramente Fernanda me va a decir, nuestro tejido muscular, si uno hace ejercicio y por ahí va a hacer actividad física y no baja de peso. Pero ¿por qué es tan importante hacer actividad física? Porque todo el tejido muscular, que es más del 40% de nuestro cuerpo, es uno de los grandes órganos que tenemos en el cuerpo. Y tiene una sustancia, tiene un mensajero que se llama iricina, y la iricina tiene la suerte que cuando está el músculo activado, sale y va a informarle al tejido adiposo blanco, que es el otro gran órgano, el otro gran jefe, el otro gran cantidad de masa que tenemos en el cuerpo, le dice al tejido blanco que se vaya transformando en un tejido de color más oscuro, beige, porque el tejido beige se transforma en un gran gastador de energía. Entonces, fíjense ustedes que sin necesidad del cerebro, si nosotros hacemos actividad física, el tejido muscular le manda a través de un mensajero al tejido adiposo para decirle, che, ponete de mi lado, no te pongas en contra,
venite de este lado y hacemos un tándem. Entonces, la persona que tiene un músculo activado tiene también un tejido adiposo que en vez de ser solamente un órgano de reserva pasivo y medio compliquetti, en realidad se transforma en un órgano de gasto que ayuda al tejido muscular. Entonces, estas son mentes periféricas que también, digamos, nos ayudan, y los órganos y los grandes tejidos tienen un efecto muy, muy importante en esto. Y esto se sabe desde hace muy poco tiempo, y en esto hay una gran cantidad de investigación. Bien, acá hay dos últimas preguntas. Dice, con todo lo explicado hoy, ¿se puede salir de un estado depresivo? Sí, la pregunta es afirmativa, pero primero, a ver, el estado depresivo es producto de una serie de creencias limitantes del pasado que se repiten una y otra vez en el presente, tiene que ver con las no expectativas al respecto del futuro. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, primero, ¿quiero estar mejor? Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer lo necesario para estar mejor? Y entonces acá, que a veces la persona que está en un estado de depresión no tiene fuerza, no tiene ganas, todo está en su cabeza mal, es a través de pequeñas cosas, pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿cómo uno puede ayudarse? En primer lugar, uno tiene que reconocer cuáles son sus creencias limitantes, reconocerlas y escribirlas. Y a partir de allí, ¿cómo las puedo empezar a transformar? ¿Y cómo puedo empezar a sonreír? Aunque sea medio minuto. Yo sonrío medio minuto, o me río medio minuto, o escucho una música que me gusta. Y entonces me empiezo a ayudar. Pero esto es un trabajo que no es una vez por semana. Esto es un trabajo diario. Es como, así como Fernanda habla de la vida activa tiene que ser aumentando el movimiento cotidiano todo el tiempo, así es con la depresión. La depresión es una enfermedad producto de creencias, pensamientos, sentimientos, emociones, interpretaciones dolorosas, negativas, etc. Una de las maneras de salir de la depresión es a través del agradecimiento. De las cosas que nosotros planteamos acá es, imagino y vivencio el como si ya estuviera, el como si. Dejar de prestar atención a lo negativo y empezar como si yo ya estuviera bien. No sé si se expresó. Es todo un trabajo interior, es todo un trabajo importante, cotidiano, es aprender a detenerse, es aprender a respirar conscientemente. O sea, nosotros respiramos todo el tiempo, pero cuando respiramos conscientemente, lo que hacemos es detenernos y en ese momento nos sentimos bien. Yo siempre enseño un ejercicio que todos ustedes generalmente ya conocen, que es, primer paso, presto atención a mi respiración, segundo paso, pienso yo estoy, con cada inspiración, y con cada exhalación pienso relajada o tranquila. Durante muchos años yo estuve enseñando este ejercicio, específicamente desde el 2001, pero yo me preguntaba en ese momento, ¿por qué este ejercicio es eficaz? ¿Por qué es eficaz? Entonces me fui dando diferentes respuestas. La primera de ellas es, claro, yo estoy haciendo un ejercicio cerebroespinal, estoy afirmando, estoy prestando atención a mi respiración y entonces es eficaz. Y hoy con las neurociencias termino de entender por qué si uno dice, yo estoy relajado, aunque uno esté más loco que un plumero, uno empieza a estar relajado. ¿Por qué? Porque los pensamientos, que son un diálogo interiorizado, digamos, son las palabras, lo que yo me digo, es mi diálogo interno, mi cuerpo hace caso instantáneamente. Y la última pregunta. Yo querría decir algo más.
Igual vi que hay más preguntas, pero a lo que dijo Liliana, en general un estado depresivo surge por una pérdida real o fantasiada. Muchas veces la pérdida es fantasiada, no hemos perdido nada, pero como nos imaginamos que hemos perdido, tenemos digamos, los sentimientos acordes y las hormonas acordes. Yo creo que lo importante no es solo salir del estado depresivo, sino ir estando en un estado mejor, porque ¿se acuerdan con el ejemplo del yoga? No es solo, bueno, salir, sino después cómo sigo transitando. Y en eso ayudan un montón de mini acciones, aparte de las que dijo Liliana. Por supuesto los antidepresivos, por supuesto ciertas mini conductas. Por más que uno sea alondra o sea, ¿cómo se llama? El otro búho. Hay cosas, hay ritmos circadianos. Entonces, uno en otoño tiene que estar a las 10 de la mañana levantado, bañado, vestido, no importa que esté haciendo home office, ¿no es cierto? Y no puede estar con la misma ropa con la que durmió el jogging de la noche anterior y durmió con no sé, lo usó de pijama. O sea, y después la cama hecha. Sí, después, porque la depresión me hace sentir cansado, me hace sentir así, yo me acuesto, pero me acuesto, como dijo Estrella, poco tiempo, porque si no me levanto con una resaca impresionante de la siesta, pero me acuesto sobre la cama, no adentro de la sábana, porque si no las sábanas me atrapan y no salgo más. O sea, puedo descansar un rato después del almuerzo sobre la cama. Hay muchas cosas. La actividad física genera endorfinas. O sea, muchas mini acciones. Me levanto, me baño, me cambio de ropa. O sea, todo ayuda, no solo salir, sino permanecer yendo hacia un estado mejor. ¿Me expliqué? Sí. O sea, bueno, veo que había, bárbaro, había otras preguntas también. La última pregunta es una pregunta. Dice, si en alguna reunión se podría profundizar un poco, le digo, con la psiconeuroinmunoendocrinología. Lo pronunciaste perfecto. La pregunta es para Estrella. Perdón, Eugenia, si en alguna se podría... en alguna reunión se podría profundizar un poco en la psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, nosotros estamos estudiando eso, en algún momento vamos a ver si a lo largo de los siguientes encuentros podemos charlar algo de eso, lo vamos a pensar. Ya tenemos decididos los encuentros de los próximos meses. El próximo va a ser sobre alimentación, saludable y no saludable, sobre, digamos, nutrigenética, nutrigenómica, los genes y los alimentos. Y después vamos a hablar sobre actividad física, así que los próximos 3 encuentros, los próximos 3 meses probablemente no, pero vamos a pensarlo para más adelante, lo vamos a tener en cuenta. Una aclaración, son en los encuentros del mes de mayo lo que dice Estrella. Sí, sí. En el mes de abril vamos a hablar fundamentalmente del tema de las creencias, de las creencias facilitadoras, de las creencias limitantes, cómo transformarlas. Vamos a profundizar todo esto, ¿no? Que estuvimos hablando el sábado que viene. Sábado que viene. Yo quería decir una palabra sobre la depresión. Nosotros usamos en estos momentos, los médicos, medicamentos antidepresivos que lo que hacen es subir los niveles de serotonina. Inhiben o disminuyen que la serotonina desaparezca en sangre, aumenta en sangre y eso nos hace sentir mejor. Como les habían comentado Lili y Marta, en realidad siempre que nosotros liberemos pensamientos de placer, de amor, de alegría, vamos a liberar serotonina. Si estamos todo el día rumiando bronca, rumiando rabia, rumiando tristeza, rumiando situaciones de estrés, no vamos a liberar tanta serotonina. Entonces nuestra serotonina a lo largo del día va a desaparecer y o hacemos nuestro propio acopio de dulces para tener serotonina y después a la noche descansar, o de lo contrario, vamos a estar en un estado de tanta depresión de esta sustancia del bienestar. Piensen que casi todo nuestro cerebro libera serotonina, ¿sí? Libera la hormona del placer. Pero bueno, cuando no la liberamos, necesitamos del antidepresivo. Mucha gente después de un tiempo de antidepresivo, con un buen tratamiento psicológico, con una buena ayuda,
empieza a sentir que ya no lo necesita, empieza a liberar ella misma sus propios niveles de serotonina y a mantenerlos altos a lo largo del día. Así que nosotros sabemos cómo podemos liberar nuestra serotonina y cómo podemos hacer que cuando el pensamiento triste aparezca, digamos, bueno, este pensamiento ya pasó hace 20 años, esta circunstancia ya pasó hace 30, tratemos de desprenderlo de él, de escribirlo, de eliminarlo, de largarlo y de hacer que aparezca un nuevo pensamiento que nos libere serotonina, la que tenemos en nuestro cerebro. Hay muy raros casos, muy pocos casos existen, como médica lo tengo que decir, de gente que tiene déficit de tipo genético, de tipo, bueno, que son muy escasos esos casos, pero esas personas existen y por supuesto tienen que estar medicadas siempre. Pero el 90% de las depresiones son exógenas, nos deprime el ambiente, nuestros pensamientos, y no liberamos la hormona que nos da placer. Y en la semana que viene, ya que salió el tema, voy a mostrarles una diapo de nuestro sistema, de nuestro cerebro, todo lo que está en relación con la serotonina, y se van a sorprender, es casi el 90%. Bueno, muchas gracias Marta, Lili, Estrella y Fernanda. Veo que hay una pregunta de la percepción negativa, ¿la viste? No, esa es última. Ah. La pregunta es cuando uno tiene una percepción, justo cuando fue una introducción, cuando estaban explicando esa parte, no sé cuál es, ¿qué puede hacer al respecto con una percepción negativa? Esa sería la pregunta, Estefanía. Sí, me pone. Me empiezo Sí, contestando. A ver, contestale vos, Liliana, sí, dale. Sí, la idea es, cuando uno tiene una percepción negativa, no casarse con esa primera percepción, ¿no? Yo siempre tengo un chiste al respecto, que es, si yo me quiero casar con un hombre, entonces salgo a la calle y con el primero que encuentro me caso. Esto parece ridículo, obviamente me va a ir bastante mal, no creo que me vaya bien, pero esto es lo que nos pasa permanentemente con lo que pensamos, porque muchas veces lo que pensamos es casi que no tenemos conciencia de lo que pensamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder detenernos y decir, bueno, pienso esto, ¿qué otra cosa más puedo pensar? ¿Qué otra cosa más se me ocurre? ¿Desde qué otro lugar lo puedo visualizar? La detención de uno es clave para poder dar lugar al proceso creativo. Y el proceso creativo tiene que ver justamente con la posibilidad de pensar las cosas desde diferentes, hay muchas maneras de pensar las cosas, hay muchas maneras de sentir las cosas, hay muchas maneras de hacer las cosas. Todo lo que hoy plantea las neurociencias es que cada vez que nosotros estamos realizando o aprendiendo un conocimiento nuevo o una conducta nueva, estamos generando nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, para estar bien de la cabeza, siempre es bueno estar estudiando o aprendiendo o haciendo diferentes cosas que no sabemos, porque ahí vamos a tener que estar prestando atención, vamos a tener que hacer un esfuerzo desde lo motriz y desde lo intelectual, que nos va a ayudar a estar generando estas nuevas conexiones neuronales. O sea, la idea es, me detengo y me pregunto, ¿qué otra cosa puedo pensar? Esa sí fue la última. Bueno, les agradecemos un montón a todos que hayan estado, a Marta de vuelta, a Lili, a Estrella y Fernanda, por los enormes conocimientos que van dando todos los días tan generosamente. Así que bueno, nos esperamos el próximo sábado 17. Un aplauso para todos.